Sugar Dark, capítulo 2, parte uno. Prisionero. En un principio, la forma en que los carceleros dijeron la palabra fue una referencia a los esclavos remeros en las galeras antiguas. Dado que los esclavos en su mayoría trabajaban duro en los barcos comerciales, la frase se ha seguido utilizando para entornos de trabajo agotadores. Sin embargo, hoy en día, en vez de remos, los botes son impulsados por motores de vapor y ruedas de paletas. A todos los criminales, cumpliendo sus sentencias, se les conoce colectivamente con ese término. Según la ley, todos los presos, sin excepción, se vieron obligados a realizar un trabajo asignado sin excepción. Los prisioneros tenían que hacer tareas tales como la matanza de animales, la eliminación de excrementos y desechos, la extracción de minerales y la limpieza de áreas silvestres. Debido a la dificultad y la naturaleza agotadora de esos trabajos, había muy pocas personas asignadas a esas tareas que realmente habrían querido hacerlas. Y en particular en el caso de cadena perpetua, los prisioneros fueron obligados a trabajar duro hasta el final de su vida sin la posibilidad de libertad condicional. La pala que al muchacho le había sido provista era unos centímetros más corta que las que había utilizado en el pasado. El cuerpo estaba hecho de madera lisa extremadamente seca y dura, y acero resistente a la corrosión se había utilizado para la hoja de la pala y para el mango. Parecía completamente nueva, como si hubiera sido llevada allí directamente desde la fábrica. Habían pasado 3 días desde que el furgón policial lo había llevado al cementerio público, y cada vez que el muchacho llamado prisionero 5722 no estaba durmiendo, estaba usando esa pala para seguir cavando hoyos. Su espacio para vivir era todo lo contrario a la de su pala de gran calidad. En cuanto a su cama, que había sido provista haciendo algo de espacio en el decadente establo en la parte posterior de la mansión, la paja que se había extendido por todo el suelo estaba dura, y aunque parecía que los caballos no se habían parado allí en muy largo tiempo, sobre cada uno de los postes de madera de la pared descolorida, el hedor característico de la ganadería persistía. Poco después apareció el sol. El anciano y una anciana se presentaron. Aparte de la ropa, el cabello y la nariz aguileña, la cual lucía como la de una vieja bruja, ellos vestían exactamente lo mismo. Sin embargo, en comparación con el hombre que no abandonó la cortesía por el bien de las buenas costumbres, la mujer, con la cara que parecía la de un caballo, que la hacía más desagradable, escupió: «Levántate y haz tu trabajo, maldito mocoso». Entonces el muchacho puso un poco de pan duro y sopa salada extremadamente fuerte en su estómago y se dirigió al cementerio. Y en medio de la cruda luz del sol aguantó la incomodidad y continuó cavando fosas para el futuro cadáver de alguien. A decir verdad, desde el momento en que la venda había sido retirada, en otras palabras, en el momento en que se dio cuenta de que había sido trasladado a este cementerio, el muchacho tenía un presentimiento vago que probablemente esta misma suerte le iba a suceder.
En cualquier caso, este trabajo duro le convenía. Él ya estaba acostumbrado a ello. Esto se debe a que cavar hoyos y zanjas fue la principal responsabilidad de los soldados de infantería. Se preguntó cuántos caballeros habían sido trasladados desde las líneas del frente de la batalla y reasignado a ser soldados de infantería. Como las armas de fuego se desarrollaron después de la Revolución Industrial, los caballeros, piqueros y arqueros en todo el tablero fueron privados de la oportunidad de ser útiles, ya que todos los soldados de infantería estaban armados con armas de fuego como resultado de la producción en masa. Entonces hubo una gran demanda por alguna cubierta para proteger sus cuerpos de la lluvia de balas, y porque era conveniente, los soldados de infantería se habían propagado sin cesar, y con una pala en la mano procedieron a excavar grandes extensiones de tierra. Y así nacieron los llamados topos de guerra. Tras haber excavado una roca del tamaño de su cabeza, el muchacho maldijo las gruesas raíces de los árboles a sus pies. Al mismo tiempo, ofreció una oración en silencio a los huesos humanos que nadie posiblemente podría reconocer. No importa si es un desierto, una llanura al borde de un bosque o un campo de trigo abandonado. Yo deseo que mis compañeros topos, sin importar dónde se encuentren, sin importar dónde se encuentren, ruego porque todavía estén excavando. En aquel entonces se había alegrado de que la pala militar que le habían dado extendió la fortaleza de su brazo. Su cuerpo recordaba esa fortaleza, y así, para el muchacho, ni el sarpullido por el calor desarrollándose en su cuello, ni la espiral de cabello en la parte posterior de su acalorada cabeza, donde le caía la luz del sol directamente, eran tan desagradables como la nueva pala que el anciano le había dado. Esa era unos centímetros demasiado corta. Sin embargo, un gran agujero como este probablemente no se requerirá solo para enterrar a una persona. Se tomó un respiro durante un tiempo y bajó la mirada hacia su trabajo. Como se dispuso, había cavado el hoyo, pero parecía lo suficientemente grande como para meter una casa pequeña. Si un cadáver acurrucado fuera enterrado aquí, probablemente ni siquiera se necesitaría de una décima parte del espacio. Tal vez ellos están planeando utilizar un ataúd extremadamente grande, murmuró para sí mismo, o adecuado para un lugar llamado Cementerio General. El muchacho se preguntó a cuántas personas planeaban enterrar en este agujero. Después de una gran batalla, habría muchos cadáveres que vendrán aquí. ¿Ese era el por qué estaba allí? Bueno, el cómo quieran utilizar estos agujeros no es de mi incumbencia. Había algo más que debía estar pensando, algo más que debía saber. Para los 3 días desde que había llegado, lo único que pensaba mientras cavaba era escapar. Extrañamente, parecía que en esta fosa común era el único preso que estaba haciendo el trabajo. Su guardia... No, a pesar de que parecía que estaba viendo al muchacho las 24 horas del día, si Darívedor se iba a hacer algo,
entonces no habría nadie que supiera dónde estaba el muchacho. Si de alguna manera fuera capaz de ocultarse a sí mismo, entonces ¿no iba a ser liberado de esa estúpida existencia de cavar hoyos? Sin embargo, si no era capaz de salir de allí, entonces, para el resto de su cadena perpetua, se vería obligado a perder su vida haciendo el trabajo forzoso como el prisionero número 5722. Esto no es una broma, murmuraba una y otra vez mientras excavaba. Esta situación definitivamente no es una broma. Tengo que salir de este lugar, este sombrío y deprimente lugar. En comparación con las habituales cadenas y rejas de la prisión con las que estuvo durante su juicio, no tenía nada de esas estrictas restricciones en la fosa común. Era una buena oportunidad. Primero debía, de alguna forma, colarse lejos de este lugar. Luego se iría con un nombre nuevo, convertirse en una persona diferente y empezar de nuevo en un lugar donde grupos como el ejército o la policía no pudieran llegar. Mientras el muchacho trabajaba, pensando solo en el escape, su tercer día de trabajo se convirtió en noche. El cementerio, a raíz de la desaparición del sol, era más espeluznante que nunca. En el decadente establo, el viento soplaba a través de las grietas, haciéndolo excesivamente frío. Dudaba de que la idea de necesitar algo así como una lámpara o una vela no hubiera cruzado la mente de alguien en esa finca, por lo que cada vez que las nubes cubrían la luna y las estrellas, su establo estaba completamente envuelto en la oscuridad. Era exactamente la misma condición como cuando le vendaron los ojos. No tenía más remedio que tirar de su manta. Demonios, incluso para dormir en la primera noche había sido difícil, y si tuviera que confesarlo, sintió miedo. No existen tales cosas como los fantasmas. En su mente él entendía eso. Sin embargo, en medio de la oscuridad total, donde no había nadie más que él mismo, con las viejas bisagras chirriantes y el espeluznante siniestro sonido del viento que soplaba en el establo a través de las grietas, no podía dejar de pensar que alguien se acercaba. Por supuesto, si él levantaba y forzaba la vista para ver, sería capaz de confirmar que no había nadie allí. Sin embargo, con este sentimiento regresando una y otra vez, comenzó a dudar de si realmente o no creía en cosas como fantasmas o espíritus deslizándose fuera de sus cuerpos. Bueno, por lo menos en este lugar no estaría preocupado por cadáveres aferrándose a remordimientos. A pesar de que se había asustado, durante 2 días sus temores no resultaron ser nada más que una pérdida de tiempo. Afortunadamente, bueno, si fue suerte o no, él no lo sabía, pero en esta tercera noche no había ni una sola nube y la luna era brillante. Era tan brillante que podía ver claramente la punta de sus dedos de los pies. Una noche ideal para dar un paseo. El muchacho se levantó de su cama de paja y hojas. Al ponerse de pie, el perro negro, que, como es habitual, se extendía por el suelo,
A la entrada del establo, miró en su dirección. Solo estoy saliendo a echar una meada. Tú probablemente no lo haces en tu propia cama, ¿no? El muchacho dijo suavemente, agitando la mano. Entonces el perro salió del establo siguiéndolo de cerca. Es amable, aunque parece terrible, pero no parece entender lo que digo. Esto le recordó los dos grandes problemas que tenía con respecto a su fuga, el collar alrededor de su cuello y también este perro. No importa qué hiciera el muchacho, el perro negro, llamado Defen, siempre estaba mirando. E incluso si el chico no estaba directamente en la mira del perro, se sentía como si estuviera siempre dentro del área de percepción del perro. Así que si el muchacho intentaba ir a alguna parte, con el tiempo Defen estaría a sus espaldas siguiéndolo. De ninguna manera debes pensar en escapar, Darívedor le había dicho el primer día. Defen aquí es un excelente cuidador de tumbas. Al mismo tiempo, también es un perro de caza sin igual. Su sentido del olfato y sus colmillos le hacen digno de ser un carcelero insuperable. ¿Un perro como mi carcelero? Al principio el muchacho estaba solo medio convencido, pero durante los 3 días que había estado bajo vigilancia, este perro ha llevado su misión con un alto nivel de excelencia. En el pasado lejano, los humanos habían luchado a menudo directamente con los perros de caza y había sido difícil ganar esas luchas sin sufrir lesiones. A pesar de que el muchacho no sabía lo que pasaría si él pudiera lograr un exitoso ataque sorpresa contra el perro con su pala, no importaba, porque el perro nunca entraba en un rango de ataque adecuado. Hubiera sido bueno si Defen perdiera su vigilancia cuando se estuviera alimentando. Sin embargo, a pesar de que solo unos pocos trozos de pan le habían sido arrojados al muchacho, ese perro sin duda todavía sería capaz de localizarlo por el persistente olor. Después de hacer sus necesidades, el muchacho no regresó directamente al establo. En su lugar, caminó sin rumbo por la valla lateral de la mansión. Era renuente de dirigirse hacia el cementerio. Incluso el sonido de las hojas crujiendo en el viento hizo que se sintiera incómodo. Pero obviamente nada iba a salir en la noche, ¿verdad? No hay nada como un hombre sin piernas o algo así. Bueno, incluso si decidió posponer su fuga, era necesario saber algo acerca de cómo se veía el cementerio sin la luz del sol. En caso de que se escapara en medio de la noche, tendría que cortar camino a través de la oscuridad del desconocido bosque. No importa en qué dirección entrara, y eso probablemente sería un suicidio. Sin embargo, aunque pudiera caminar una gran distancia, no sabía si iba a ser capaz realmente de alcanzar la ciudad más cercana. Incluso si fuera capaz de encontrar algunas huellas de carretas, y eso que estaba siendo optimista, todavía tendría que seguir un largo tramo, y con el fin de ir por un camino que tendría que salir del cementerio. Está bien, no existen tales cosas como los fantasmas,
Además, no estuve mucho más aterrorizado antes cuando esa torreta me apuntó a mí. Después de que ese pensamiento pasara por su cabeza, el muchacho utilizó el mismo caminar cauteloso como cuando le vendaron los ojos y se metió en el cementerio. Las innumerables lápidas bañadas en la luz de la luna creaban un brillo azul que destacaba en medio de la oscuridad, pero al mismo tiempo el verdadero color de las piedras erosionadas le hizo pensar en huesos. Había planeado aprenderse cada detalle del cementerio general, pero dado que su visión no podía penetrar la densa oscuridad, en lugar de eso, comenzó a sentir que el cementerio era demasiado grande. No importa en qué dirección mirara, vio las mismas lápidas esparcidas a lo lejos por el espeso bosque negro. Y ya que había sido llevado en distintas direcciones cuando tenía los ojos vendados, el muchacho estaba seguro de que no sería capaz de encontrar el camino de vuelta al establo. Sin embargo, por extraño que fuera el hecho de que el antipático perro negro siempre seguía detrás de él, en realidad era tranquilizador. Prisionero, si estás o no aliviado de que tu carcelero te deje, despreocúpate. Este sabueso carcelero te acompañará. Mientras pensaba en las palabras de Darívedor, una amarga sonrisa involuntaria se le salió. Mira, está bien. Este lugar puede tener un toque de esas supersticiones fantasmales, pero al final los fantasmas son cosas que solo salen en los cuentos. A medida que el viento soplaba, mientras caminaba por el cementerio, su espíritu de alguna forma estaba vigorizado. Por supuesto que él era consciente de que se trataba de un engaño. La nuca de su cuello bajo su collar e incluso sus musculosos brazos tenían la piel de gallina. Esto es suficiente por hoy. Debo continuar mañana. Con cada paso que daba, esos pensamientos cruzaron su mente. De repente se dio cuenta de que estaba de pie delante del agujero que había cavado ese mismo día. Desde su posición se veía como una especie de sótano que se podría construir en el enorme agujero. La luz de la luna no llenaba el fondo y la oscuridad parecía ser como un líquido juntándose en el fondo. No había ninguna inscripción en la lápida. Era una tumba que no le pertenecía a nadie. Durante el día se había preguntado qué sería enterrado en el hoyo. Y ahora las preguntas acerca de lo que le pasaría a él después de su muerte llenaron su pecho. Si hubiera roto una de las reglas dentro de los límites del campo de detención, habría sido informado en detalle del Código Penal, pero nadie le había dicho qué pasaría si él moría aquí. Por ejemplo, si su fuga fracasaba y moría al tener su tráquea carcomida por el perro negro, luego su cuerpo sería enterrado en este cementerio. Para el muchacho parecía inútil, ya que no había nadie que llorara por él. Además, antes en el juicio se decidió que el nombre del chico, el nombre que su padre le había dado, sería revocado. Así que probablemente no habría un nombre en su lápida de todos modos. El excavador de tumbas no tiene tumba propia.
Ese sarcástico pensamiento hizo una vez más que sonriera con amargura, pero él no sabía si debía sentirse triste o frustrado por la situación. La sensación fue vaga y le dejó un sentimiento de vacío. De hecho, el vacío se parecía a la oscuridad dentro de la profunda fosa. Mientras escuchaba el sonido del viento súbito, le pareció oír algo más. Sonaba como ropa susurrando, como algo que se estaba moviendo. Girando la cabeza ante el sonido, el muchacho se dio cuenta de que el perro había desaparecido sin que él lo supiera. Un sudor frío le corría por la parte posterior del cuello. Finalmente dejado solo, el muchacho recordó en el tipo de lugar que estaba, y luego, como una persona con una conciencia culpable, se apresuró a comprobar su entorno, el grupo de lápidas que le rodeaba, el gigantesco agujero a sus pies, el oscuro bosque susurrando. Ligeramente, gran luna menguante, y también apenas su campo de visión. Había algo allí, aparte de mí, que podría posiblemente estar en este alejado cementerio en medio de la noche. Su mente se quedó en blanco. Fuera lo que fuese, era aproximadamente del tamaño de un ser humano que llevaba una capucha casi negra, azul marino oscuro. Su abrigo se inclinó a sus pies y se agitaba en el viento. Fantasma, monstruo, espectro. Las misteriosas fábulas de fantasmas que los adultos habían introducido dentro de él cuando era pequeño corrieron dentro de su cabeza. La capucha creaba una sombra, evitando que el muchacho vea la cara de la persona. Sin embargo, estaba seguro de que era al menos consciente de su presencia. Después de todo, iba a venir directo hacia él. ¿Debía correr? Era difícil respirar. Él no corrió, pero solo porque su cuerpo definitivamente no escuchó a su mente instándolo a huir. Su temblor lo dominó, lo que le hizo entrar en pánico. Tenía la mente completamente en blanco. Sus piernas estaban congeladas como si fuera un soldado delante de una granada lanzada. Se sentía mareado violentamente, estremeciéndose en ese lugar. Tal vez fue alguna benevolencia o la misericordia del cielo que su vejiga estuviera vacía. Tambaleándose de lado a lado lentamente, el ritmo de la persona que se acercaba en realidad era bastante lento, pero el muchacho no pudo, en cierto modo, sentir eso. ¿Estoy desmayándome? Era una sensación extraña. Él debe correr. Era lo único que el muchacho pensó. Él debe correr de ese fantasma, de este cementerio. A pesar de que sus piernas se sentían como si estuvieran enraizadas a la tierra, vertió toda su energía restante en las extremidades y les suplicó que se movieran. Pero al momento siguiente su fuerza fue drenada de sus rodillas y con una sacudida se cayó. A medida que caía hacia abajo, por alguna razón, sentía que la distancia al suelo era más de lo que debía haber sido. Nada bueno sucedió después de todo. En el centro del cementerio, en medio de la noche, el muchacho perdió el conocimiento.
Pero en un instante, antes de que todo se volviera negro, dentro de la capucha de la criatura, le pareció ver un rostro blanco,